Bienvenidos a nuestro Sobre la Coffee, un espacio pesado de que yo soy Luisa Gastón y hoy los acompañamos desde el norte de Santiago de Cali, exactamente desde Café Gardenia, un lugar diseñado para compartir momentos agradables y con una apuesta bio muy interesante, así que los invitamos a conocerlo en Facebook, Instagram y Twitter como Café Gardenia. Bueno, la semana pasada dimos inicio a nuestras transmisiones del mes de la mujer. Ahí vamos a conocer historias y el ejercicio de liderazgo de diferentes mujeres, líderes de narración y por supuesto líderes de nuestra organización. Y ese va a ser el tema del día de hoy. Vamos a estar hablando de datos personales. ¿Qué es un dato personal? ¿Cómo funciona? ¿Quién es el custodio de esos datos? ¿Y qué podemos hacer cuando se presenta alguna irregularidad en el marco? Para eso nos acompaña nuestra líder de servicios en el área de tecnología, Sandra Chaparro, y nuestro aliado estratégico de Seventeen, Víctor Hugo. Bienvenidos. Gracias, Luisa, por la invitación. Bueno, vamos a empezar esta entrevista contándole a los usuarios exactamente qué es protección de datos personales. Bueno, la protección de datos personales se da desde el mismo momento en que el titular del dato, por ejemplo yo, Sandra Chaparro, entrego mis datos para su tratamiento a mi empresa, a un sitio comercial, en fin. Esa protección de datos debería garantizarse desde el mismo momento que yo entrego la información y autorizo que esa información sea tratada para hacer gestión comercial, para hacer un registro en una base de datos, por ejemplo, o para tomar alguna otra decisión. En el mismo momento en que se entrego, yo autorizo, yo soy el titular del dato y le entrego a esta institución o a una empresa mis datos para su tratamiento. Esa protección de datos debe garantizarla esta misma institución que toma mis datos, donde esos datos simplemente no sean trasladados o entregados a un tercero. ¿Por qué? Porque yo autoricé el tratamiento del dato a esa institución o a esa empresa, no para que fuese tratado de otra manera. Víctor, quiero ponerte un ejemplo. Existe la posibilidad, supongamos, de que el día de hoy yo fui a un evento, dejé consignados mis datos, mi número de celular, mi nombre completo, mi cédula, esos datos les pertenecen a los organizadores de ese evento. Pero pasó que 4 o 5 días después me está llamando una empresa similar que ofrece el mismo servicio con mis mismos datos y posiblemente esta compañía donde estuve previamente vendió los datos. Existe una posibilidad de que podamos monitorear el manejo que le dan las organizaciones a nuestros datos. Sí, claro, sí es posible monitorearlo. De hecho, todos nosotros como titulares del dato deberíamos conocer nuestros derechos, los derechos que tenemos sobre los datos. Y teniendo conocimiento de esos derechos podríamos ejercer esos derechos ante las organizaciones, ante las empresas. Cuando a uno le piden los datos en el caso que colocas de un evento, pues yo debería preguntar, indagar, ustedes qué van a hacer con mis datos. O sea, no me están pidiendo una autorización de tratamiento. Entonces, yo al ejercer mis derechos podría negarme a entregar mis datos, ¿sí? De hecho, hay que también saber cuáles son esos tipos de datos que están preguntando en el evento, qué tipos de datos me están recolectando y de esa manera yo poder saber si doy esa autorización o no la entrego. Y el monitorearlo se hace ejerciendo los derechos, ¿no? El derecho de consulta. ¿Qué datos personales tienen ustedes de mí? ¿Qué han hecho con esos datos? ¿Dónde los guardan? Entonces, esa sería una forma en la que nosotros podríamos hacerlo. Pero ese control es muy sobre la nube, es decir, la persona me puede decir, no, solamente para efectos de control, para saber cuántas personas asistieron o cuánto dinero facturó mi evento y necesito tus datos como para invitarte de nuevo. Y uno queda con esa información, ¿no? Parte del principio de buena fe. Pero, ¿qué más puede hacer el ciudadano para vigilar? Y es que todo el tiempo estamos dando nuestros datos, no solamente en eventos, sino cuando usamos campaña de Facebook y queremos una información de un curso o queremos acceder a algún servicio o estamos participando por una rifa de una moto en un supermercado. El arrendamiento de tu casa, por ejemplo. Todos los días damos nuestros datos, entonces es muy difícil hacerle seguimiento y controla eso. ¿Qué herramientas podríamos emplear? Bueno, realmente lo que nosotros debemos es tener la conciencia en el momento en que nos están captando los datos para qué lo es. Controlarlo es muy difícil porque pues ya después de que entregas tus datos
y eres consciente de que no te están pidiendo una autorización expresa, como lo pide la ley. Expresa quiere decir que debe ser expresa e informado. Yo tengo que ser informado de para qué van a usar mis datos y yo debo firmar esa autorización. O sea, dejar un rastro de esa autorización para posteriormente poder de pronto preguntar o que me muestren tal día usted pidió un producto o tal día usted vino a nuestra organización y nos entregó una autorización de tratamiento. Eso es muy interesante porque, miren, para el ejercicio de esos Cabrera Hobby, nosotros, el equipo de producción, hacemos una investigación y nos dimos cuenta que este tema se encuentra amparado bajo una ley, una disposición legal que protege por derechos de los usuarios, así que es exactamente la ley 1581 del 2002. Hablemos un poco de qué trata esta ley. Claro que sí. De hecho, ahora que recuerdo, y como para ponerlo en contexto, desde PKF Cabrera, cuando hay una recepción de una hoja de vida, por ejemplo, de un empleado, a ese empleado, antes de hacerle firmar un contrato o algún tratamiento de información, se le hace firmar una autorización por escrita del tratamiento de los datos. Ese tratamiento de datos debe ser, como mencionaba Víctor, un tratamiento informado y consentido, donde yo definitivamente debo firmar para apoyar pues ese tratamiento. Con respecto a la ley 1581 del 2012, toda esta información nosotros en Colombia nos apalancamos en esta ley para la evaluación del cumplimiento de la ley en temas de protección de datos personales. El ente regulador para esta ley en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio y es quien se encarga de velar efectivamente porque las instituciones cumplan con esta ley de protección de datos. Se establecen pues algunos tipos de datos que deben ser resguardados de acuerdo a su confidencialidad o su sensibilidad, que no sé si de pronto Víctor nos quiere ampliar un poquito más en temas de tipos de datos personales. Sí, Sandra, bueno, de pronto para complementar un poco, el tema de la ley se basa en principios. El principio de la seguridad, el principio de la libertad, son varios principios que la ley propone y dice que debemos cumplir. Entonces nosotros como empresas debemos velar para que esos principios se cumplan. Como lo decía Sandra, son pautas que dicta la ley para poder proteger los datos personales y es importante que conozcamos cuáles son esos tipos de datos. De hecho, en Colombia y en la ley los tipos de datos son básicamente 4, son datos públicos, que son datos que están en cualquier estamento público, en una registraduría, en una notaría. Básicamente son los datos de tu cédula, de tu nombre, ¿sí? En ocasiones tu dirección, tu teléfono, aunque algunos datos que se podrían considerar públicos, nosotros como dueño del dato le podemos dar el carácter o el estatus de privado. Si yo te digo cuál es tu número de teléfono, muy posiblemente me vas a socializar el número de teléfono corporativo. Pero dices, no, el de tu casa, tu número privado, tú dices, no, pues obviamente es mi número privado, no lo voy a dar a cualquier persona. Es a quien yo quiera autorizar que lo tenga. Entonces, los tipos de datos públicos son tipos de datos que se encuentran en cualquier estamento público, básicamente. Bueno, eso me llama mucho la atención porque rápidamente vamos a poner un ejemplo porque yo sé que a muchas personas al otro lado de la pantalla les ha pasado y es cuando empiezan a hacer visitas a diferentes organizaciones y les dicen, ok, bienvenido a la organización XYZ, para poder entrar quiero unos datos tuyos y te voy a tomar una foto. ¿Hasta qué punto el manejo de esa organización frente al hecho de tomar una foto a ese visitante se cumple con un aspecto legal? Bueno, es importante lo que dices porque las organizaciones ya hoy en día deben ser conscientes de que la imagen de una persona en una foto o en un video es considerado un dato privado. Y por ende, antes de yo tomar una foto, debo tener o ejecutar el proceso de autorización de tratamiento. Así es. Como lo dice la ley, el tratamiento debe ser informado y expreso. Entonces, si te informan que la foto que te van a tomar va a quedar en una base de datos para tener un registro de tu visita y brindarte seguridad mientras estés dentro de la instalación de la empresa,
pues ya uno dice, ya sé para qué van a tomar mis datos, pero yo soy autónomo en decir si entrego o no esos datos de autorización. Lo importante es que la empresa hoy en día, todas las empresas ya deberían tener claro el tema de que siempre que vayan a captar cualquier tipo de dato personal, deben pedir una autorización de tratamiento. Bueno, yo les quiero contar a los personas que lo siguen hasta ahora, que hace un rato estábamos conversando con Sandra y con Víctor y vimos un patrón contándonos anécdotas de cómo se manejaban los datos. Y los tres tenemos una historia en común. Hemos visitado organizaciones donde no solamente nos toman la foto en el momento de hacer la visita, sino que también hemos sido grabados y monitoreados por cámara y hasta nos han tomado fotos antes de. ¿Ese procedimiento es legal, es normal? ¿Estaría infringiendo algún patrón jurídico? Pues mira, con respecto a la toma de videos, cuando uno entra a una institución, un centro comercial, en fin, y uno puede identificar que hay cámaras y se notifica al menos a la persona que está ingresando a este establecimiento que está siendo grabado, digámoslo que de alguna manera uno tiene la potestad, uno como titular pues de su imagen, uno tiene la potestad para decir si entro o no entro o me mantengo en el sitio y estoy prácticamente autorizando que sea grabada y monitoreada. Como mencionaba ahorita Víctor, cuando uno va a ingresar a una institución y le piden a uno un registro fotográfico, porque tal vez suena un poco diferente, porque normalmente las cámaras de videovigilancia toman imágenes muy amplias, entonces digamos que de alguna manera no te capturan el dato biométrico que es tu rostro o tus ojos o la forma de tu boca, de tu nariz, en fin, y no podrían detallarse al menos como para tener un dato biométrico, pero una fotografía de un primer plano donde yo estoy mirando la cámara fijamente ya se toma pues básicamente todo mi dato biométrico. En ese momento, y como lo explicaba Víctor, yo debería tener la capacidad de autorizar que esta fotografía sea tomada y que efectivamente saber cuál es para dónde van esos datos y con qué fin se está tomando los datos. Saber si simplemente es un registro fotográfico para tener una garantía de mi visita o si esos datos vayan a parar quién sabe a dónde y pues después, no sé, puedan utilizarlo para algún tema fraudulento o en fin. ¿Sí? Entonces yo debería tener como la garantía de saber qué van a hacer con esos datos. Vamos a volvernos un momento a la ley 1581 porque bien dicen por ahí que toda regla tiene su excepción y es que esta ley de regla contempla algunas organizaciones o personas a las cuales no son aplicables esa disposición. ¿Cuáles serían esos perfiles, Víctor? Bueno, de hecho al ser datos personales en la ley, pues aplican a todos los datos de una persona. Cuando hablamos del dato personal, ya para pues, de pronto retomar lo que decías al inicio, son datos que se hacen en referencia a una persona física identificable o identificada. Exacto. Que por cualquier tipo de dato yo pueda tener esa identificación y decir es tal persona, ahí es un dato personal. Y la ley dice que mientras recojamos información de ese tipo de persona o de esa persona, tendríamos que cumplir con la ley, ¿sí? Existe por la ley 1266 que ya hace referencia a un tipo de dato que es el dato también de empresas, no solo de personas, sino de empresas. Entonces, la ley 1581 trata solamente de datos personales, pero la ley 1266 amplía un poco ese panorama y lo extiende también a los datos de tipo pues, jurídico. Entonces, realmente la ley ampara son todos los datos personales. No habría una excepción de que este tipo de datos no lo voy a proteger o que no hayan pautas para protegerlo, sino que deben ser todos. Bueno, hemos dicho que eso es aplicable a todos y con todos. Bueno, vamos a ir llegando a la parte final de esta entrevista, pero antes de hacer ese cierre, hablemos sobre niveles adecuados de protección de datos. ¿Cómo funciona ese nivel? ¿Existe alguna jerarquía de esta información es mucho más confidencial que la anterior? Sandra. Claro que sí. A nivel de organización yo puedo clasificar la información de acuerdo a si es confidencial, si es privada, si es semiprivada. O sea, yo podría llevar de hecho la misma ley a la implementación misma. ¿Cómo así? Pues básicamente la ley dice que existen, como lo mencionaba ahora al inicio Víctor, una clasificación de datos personales como
privados, semiprivados, públicos. Entonces yo en mi organización debería de hecho tener la responsabilidad de poder hacer esa clasificación de los datos y de la misma manera asimilar su protección. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una información clasificada como pública, pues tal vez la protección no deba ser tanta, a diferencia de, por ejemplo, si yo tengo una información clasificada como privada. Si yo, por ejemplo, en mi organización tengo un reporte de unos exámenes de laboratorio de un empleado porque lo necesito como soporte para su incapacidad médica, pues es una información que yo debería tener clasificada como confidencial o al menos como privada. ¿Por qué? Porque el dato privado o el dato sensible es aquel que me pone en evidencia alguna situación de esa persona. Entonces, pues no sería de dominio público, por ejemplo, un reporte de un laboratorio de mi empleada Sandra para el resto de la organización. Eso no tendría... Y que adicionalmente de pronto ese empleado o ese colaborador tenga una patología, ¿no? Entonces, exacto. Ahí ya sería el riesgo más grande. Sí, claro, porque de hecho el dato sensible es aquel que cuando se vuelve público puede terminar siendo objeto de una discriminación de la persona. Entonces, y como lo dices tú, puede ser un reporte de un laboratorio donde se notifique una patología, no sé, no quiero llamar ahora patologías, pero donde me puedan tal vez identificar que yo tengo alguna enfermedad, que yo padezco de algo y pues ser discriminada tal vez por eso, por el resto de la organización, ¿sí? Bueno, hay dos, ya casi llegando al final, no les anuncio, hay dos términos que el ciudadano, haciendo esta investigación que les contaba al principio para hacer esta Cabrera Coffee, busca mucho en internet, y es el contrato de protección de datos personales y la autorización de datos personales. ¿Existe alguna diferencia entre estos conceptos, Víctor? Sí, claro. La autorización de tratamiento de datos personales es una forma para poder legalizar el que nosotros como empresas podamos tener de entrada esos datos de esa persona. Eso puede ser por medio de un audio que yo pueda grabar y pueda decirle a la persona: usted autoriza sus datos personales para esto, para esto, para esto, y hago todo mi proceso de solicitud de ese tratamiento y lo grabo. Puede ser firmado, puede tener muchas formas, muchos medios, siempre y cuando yo guarde una copia de esa autorización. Ahí estoy recolectando autorización de tratamiento de esos datos. Y el contrato de tratamiento de datos, eso normalmente se realiza cuando nosotros como empresa tenemos un encargado de ese tratamiento. Ejemplo, pues un banco normalmente no le cobra la cartera morosa a sus clientes, siempre contrata un tercero para eso, un call center. Pero para eso el banco tendría que entregar o ceder esa base de datos a ese tercero para que él haga el proceso de cobranza. De hecho, ellos tienen la potestad de cambiar la información actualizando los datos de la persona. Entonces, en este caso, el responsable, que es cualquier persona pública o privada que por sí misma o valiéndose de otros decida sobre la información. Entonces, yo le entrego esa base de datos a ese call center como banco y le estoy diciendo él qué tiene que hacer o para qué va a usar esa base de datos, porque yo lo encargo. Ese call center entra a recibir esa base de datos para hacer lo que el banco quiere y él actuaría ya en ese caso como encargado del tratamiento. Así es. Tanto para el responsable como para el encargado, la ley tiene específicamente unas obligaciones en la protección de esa información. Entonces, entre el banco y el encargado debería haber un contrato de encargo de tratamiento de datos personales. Y el otro término era la autorización. Y el otro es una autorización que normalmente puede ser si escrita o verbal, ¿no? Lo que se conoce tal vez en un documento como autoriza el tratamiento de sus datos personales y uno le pone una palomita o a través de internet cuando autoriza el tratamiento y uno coloca el check en esa casillita. Básicamente esa es la autorización. Es importante algo y la autorización tiene unos componentes. Claro que sí. Yo tengo que decirle a la persona quién es el responsable de los datos, tengo que decirle para qué los voy a utilizar, o sea, la finalidad. Así es. Tengo que decirle cuáles son los derechos que usted tiene sobre esos datos y cuándo los puede ejercer y los canales de comunicación por los cuales vas a poder ejercer los datos, los derechos que tienes. Entonces, toda autorización de tratamiento debe incluir como mínimo eso, porque si no quedaría de pronto incompleta
o no sería muy clara para la persona que es dueña de los datos. Entonces esa sería una aclaración, ¿no? Como empresas hacer eso. Bueno, vamos llegando ahora sí a la parte final y a la parte que a muchos les gusta y es conocer un poquito más del universo de PKF, ¿no? Tenemos a nuestra líder en supervisión en servicios tecnológicos y a nuestro aliado estratégico. Así que empecemos con Sandra. Sandra, ¿cómo ha sido la experiencia desde tu rol de trabajar en PKF Cabreras? Bueno, para mí ha sido una grata experiencia. Definitivamente el departamento de tecnología ha sufrido bastantes cambios, pero realmente siempre hablamos en positivo. Hemos logrado realizar alguna gestión con determinar los servicios que estamos ofreciendo. De hecho, este es un servicio bastante fuerte en nuestra firma, como lo es pues la validación o la evaluación de la Ley de Protección de Datos Personales. Y realmente le hemos colocado mucho nuestra entrega, le hemos entregado mucho nuestro corazón, nuestro amor y nuestro empeño para que definitivamente todos estos servicios se vuelvan servicios mucho más fuertes, fortalecer mucho más el departamento y pues obviamente acompañarlos a todos ustedes en todos sus procesos. Bueno, hay algo que me llama mucho la atención y es que Sandra es una mujer, 2, es líder y 3, ingeniera de sistemas. Cuando uno va a una ingeniería de sistemas, por lo general, casi siempre, la mitad más uno son hombres. Entonces, Exacto. ¿cómo ha sido el ejercicio profesional de la ingeniería en un área dominada por hombres? Pues realmente no ha tenido tanto complique desde mi perspectiva porque siempre he tenido como la oportunidad de tratar con equipos de trabajo bastante evolucionados, digámoslo de alguna manera. Ese tema ya de machismo y que la tecnología solamente está en manos de los hombres, pues eso ya quedó mucho más atrás. Entonces ahora realmente se nos permite la entrada a nosotras las mujeres, donde podemos apalancar muchas cosas en temas de tecnología desde la perspectiva, podamos decirlo, mujer. Ha sido muy grato, la verdad, he tenido muy buenas oportunidades y realmente ser mujer en medio de tantos hombres trae sus ventajas. Eso es interesante. Y sin duda también la ventaja es que PKF es una organización abierta a tener aliados competitivos de alto nivel. Así que, Víctor, cuéntanos un poco, ¿hace cuánto haces parte del equipo de aliados de PKF Cabrera y tu experiencia desde tu rol de aliados? Bueno, PKF Cabrera lo conozco ya hace unos años. Estamos trabajando de la mano en varios procesos, digamos, de conformación de un portafolio que pueda ayudarle a todas las organizaciones el poder controlar y manejar los temas de seguridad y ciberseguridad. Estamos con Cabrera en este proceso desde más o menos agosto del año pasado, trabajando en esa construcción, porque primero que todo es un aliado que nosotros ya habíamos analizado por su seriedad, por su trayectoria, por la calidad del servicio que presta y los clientes que tiene a cargo, ¿no? Entonces, tienen una gran responsabilidad desde lo que hacen, desde la parte jurídica, fiscal, contable. Y pues obviamente hoy en día el complemento de todo proceso fiscal, contable y tributario es a través de la tecnología. Y esa tecnología hay que cuidarla, protegerla, y por eso se da nuestra alianza y nuestro apoyo a Cabrera en ese sentido. Excelente, sin duda PKF Cabrera somos un equipo profesional y avanzada, dispuestos a acompañarlos en todos y cada uno de sus procesos. Así termina nuestra Cabrera Coffee. No sin antes invitarlos a que nos sigan en redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn como PKF Cabrera Internacional. Y recuerden, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes para un nuevo Cabrera